Muy bien, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Es una bendición, hermanos, que hemos podido apartar este espacio y créame, y déjenme decirle que va a ser un espacio, hermanos, muy bien aprovechado para nuestro conocimiento. Amén. Hermanos, es una bendición, doy la bienvenida a todos en esta hermosa tarde. Amén. Bienvenidos, hermanos, a lo que es la lección número 2 de esta cadena profética, el cual la hemos titulado 4 grandes bestias. Hermanos, pero para poder desarrollar lo que es esta temática, quiero que hagamos un breve resumen rápidamente lo que vimos en la lección número 1. ¿Qué fue lo que vimos en la lección número 1? En la lección número 1 vimos que el rey Nabucodonosor tuvo un ¿qué? Un sueño, pero el sueño se le fue y Dios usó al profeta Daniel para mostrarle al rey este gran mensaje. Ahora, el sueño consistía en ¿qué? En que el rey Nabucodonosor vio una imagen o una estatua, por decirlo de esta manera, y de diferentes metales. El metal de oro, el metal de plata, el bronce, el hierro. En los pies tenía hierro y barro, los 10 dedos y la piedra. Y mencionamos, hermanos, que estos metales simbolizaban una cosa. ¿Qué simbolizaban estos metales? Los reinos que iban a existir. Desde ese momento en que se iba a empezar a cumplir la profecía hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hermanos, también mencionamos que nosotros, como iglesia adventista de Dios del séptimo día en Reforma, para el estudio de estas profecías, utilizamos un método de interpretación profética. ¿Alguien se acuerda cuál era este método? Amén. El método historicista. Como iglesia adventista de Dios del séptimo día en Reforma, somos historicistas. Entonces, hermanos, ya hicimos un pequeño resumen y vamos a entrar ahora sí en el estudio de esta lección número 2, que el cual ya mencioné el tema, que es 4 grandes bestias. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 1. Solamente vamos a leer el versículo 1. Puestos en pie, vamos a leer estos preciosos versículos. El libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 1. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios, dando reverencia a Dios siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos tal y como está escrito. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Muy bien, Dios bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros, y hemos leído, hermanos, este primer versículo de este capítulo 7 del libro de Daniel. Hermanos, el sueño y las visiones que Daniel nos va a presentar en este capítulo le fueron reveladas en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Esto quiere decir, hermanos, que los capítulos no están en orden cronológicos, porque ustedes se
Daniel capítulo 5, Babilonia cae en los medos y los persas, y ahora vuelve la historia y dice que en el primer año del rey Belsasar, entonces, hermanos, como primer punto, estos libros o estos capítulos no están en orden cronológicos. Ahora, notemos que esta fue la primera visión de Daniel. En este capítulo 7, hermanos, Daniel fue el encargado de recibir directamente la profecía o el sueño o la visión. Si ustedes se recuerdan, en la lección número 1, el sueño Dios se lo dio a Nabucodonosor. Y a Daniel se le reveló y se le dio la interpretación. Pero ahora, lo que vamos a ver en este capítulo, ahora el sueño es revelado directamente al profeta Daniel. Y ahora él va a ser su mismo intérprete para poder descifrar este gran mensaje. Ahora, en cuanto al capítulo 7, hermanos, que vamos a leer o que vamos a estar estudiando en esta hermosa tarde, debemos comenzar diciendo o señalando que guarda un claro paralelismo con el capítulo número 2 de Daniel. Hermanos, la palabra paralelismo consiste en expresar dos veces la misma idea, pero usando diferentes símbolos o diferentes simbologías, pero que en el fondo tienen el mismo mensaje. No sé si me lograron entender lo que puedo explicar. Hermanos, entonces, en este capítulo 7 que vamos a estudiar, volveremos a ver cosas que ya vimos en la lección número 1. Pero ahora, hermanos, lo maravilloso de las cadenas proféticas que vamos a estudiar es que cada capítulo que vayamos estudiando o cada lección que vayamos desarrollando nos dará detalles, nos ampliará detalles que el capítulo anterior no nos da. Amén. Eso es lo maravilloso de las profecías, que Daniel 2 está, hermanos, tiene un paralelismo con Daniel 7, y Daniel 7 nos va a agregar detalles que en Daniel 2 no se mencionaron. Entonces, por eso, hermanos, es necesario, la invitación es para que estemos en todos los temas que vamos a desarrollar en estos días. Así que, hermanos, empezaremos a descifrar el mensaje de esta profecía. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Daniel capítulo 2 y versículo 3. Daniel dijo, este era el sueño del profeta Daniel. Veamos qué dijo Daniel. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían, ¿a dónde? En el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían ¿de dónde? Subían del mar. Hermanos, Daniel comienza el relato de su sueño describiendo una gran agitación en el mar. Podemos pensar nosotros que a Daniel a lo mejor veía un huracán o no sé, ¿verdad? O una tormenta. Pero hermanos, no olvidemos que en estas profecías que vamos a estar estudiando, no olvidemos que estas profecías son simbólicas. Y cada símbolo profético se explica claramente en la palabra o en la escritura de nuestro Dios. Una vez que nosotros podamos comprender el significado de cada símbolo que nos presenta la profecía, hermanos, vamos a tener más claro cuál es el mensaje que Dios quería dar al profeta Daniel
y cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, empecemos a recorrer o empecemos el viaje para descifrar qué es lo que nos quiere decir Daniel en el versículo 2 y en el versículo 3. Dice Daniel: miraba yo en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y que 4 bestias, una diferente de la otra, salían ¿de dónde? Del mismo mar. Ahora necesitamos, hermanos, comprender cada uno de nosotros cuál es el significado de cada símbolo que encontramos en estos 2 primeros versículos. Daniel menciona, hermanos, que él ve 4 vientos o vientos combatiendo en el gran mar. Ahora necesitamos desarrollar primero esta parte para que se nos haga más clara la idea. Y si usted anda una libreta de apuntes, sería bueno que aprovechara ahí para que lo anotara. Como primer punto, hermanos, tenemos que preguntarnos qué simbolizan los vientos en profecía. Ahí vamos a empezar. Y vamos, hermanos, a irnos a Jeremías capítulo 4. La primera pregunta es: ¿qué simbolizan los vientos o qué representan los vientos en profecía? Hermanos, y vamos a ir a Jeremías capítulo 4 y versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto viene a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que este vendrá, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. ¿Qué podemos decir que simbolizan los vientos? Hermanos, sabemos y mediante lo que hemos leído en las escuelas, sabemos que Dios tenía un castigo ¿para quién? Para Israel. ¿Mediante qué reino iba a ser invadido o iba a ser destruido Jerusalén? Babilonia, ¿en manos de quién? Del rey Nabucodonosor. Y hoy estuvimos leyendo en la escuela, hermanos, que espada les esperaba a esa gente. Entonces podemos deducir que los vientos, un fuerte viento se acercaba a Jerusalén. Entonces podemos decir una destrucción grande se acercaba a Jerusalén. ¿Mediante qué? Mediante una guerra que iba a venir Babilonia con todos los poderes de su ejército para destruir y para conquistar a Jerusalén. Hermanos, antes no había tanta tecnología como lo hay en los días de hoy. Antes, hermanos, las guerras se arreglaban frente a frente, en donde los países o las potencias mundiales peleaban cara a cara, no como hoy, que fácilmente se puede, hermanos, mandar o lanzar una bomba nuclear y destruir. En aquel tiempo, aquel ejército iba con espada, con lanza, con escudo para hacer guerra a esa nación que querían conquistar. Entonces, hermanos, los vientos en profecía representan las guerras o conflictos entre un país y otro país. Amén, ¿vamos bien? Ahora, como segundo punto, ¿qué simboliza el mar? El mar, hermanos, es un símbolo que usa el profeta Daniel, pero no es el mar literal que nosotros conocemos. En Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15 nos da el significado de este símbolo. Mar o aguas, hermanos, es intercambiable. Ahora,
nos dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Me dijo también, las aguas, ¿hay aguas en el mar? Sí, ¿verdad? Entonces, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? Son pueblos, naciones, muchedumbres de gente y lenguas. Entonces, ¿qué simboliza el mar? Simboliza lugares sumamente ¿qué? Poblados. ¿Qué simboliza el mar? Naciones, lugares sumamente poblados para poder identificar, hermanos. Ahora, como tercer punto, tenemos lo que es, Daniel miraba que 4 bestias se levantaban, ¿de dónde? Del mar. Ahora, ¿qué representan las bestias? Y esta explicación, hermanos, la encontramos ahí mismo, en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 7 y versículo 17. Vamos a leer Daniel capítulo 7 versículo 17. ¿Qué representan las bestias? Estas 4 grandes bestias son ¿qué? Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero, hermanos, reyes y reinos en profecía son palabras intercambiables. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos más adelante en el capítulo 20, en el versículo 23 de ahí mismo de Daniel, dice la primera parte, versículo 23, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. ¿Qué representan las bestias en este sueño del rey de Daniel el profeta? Representan reyes o representan reinos. Entonces, hermanos, para poder entender estos 2 versículos, hagamos de nosotros y expliquémoslo con nuestras palabras. La profecía lo vamos a hacer a nuestras palabras para que podamos tener un mejor conocimiento. Nos quiere decir esta parte que habrían 4 reinos en la historia de la humanidad que se iban a levantar mediante ¿qué? Mediante guerras y mediante conflictos, o como usted le quiera llamar, en lugares sumamente poblados. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? 4 reinos que se iban a levantar mediante guerras, conflictos y en lugares sumamente poblados, muchedumbre de gente. Ahora, hermanos, vamos a leer, una vez habiendo descifrado esta primera parte, vamos a leer el versículo 4 hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor, versículo 4. La primera bestia era como león. Y tenía, ¿qué tenía este león? Alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte,
la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y esta bestia además tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 4 grandes bestias. ¿Cree que no eran terribles estas bestias que miraba Daniel? Eran, hermanos, unas bestias terribles. Pero, hermanos, hagamos un resumen. La primera bestia, ¿qué bestia era? Un león con alas de águila. La segunda bestia, ¿cómo la comparaba Daniel? A un oso que se alzaba más de un costado que del otro, y que además este oso tenía ¿cuántas costillas entre sus dientes? 3 costillas entre sus dientes. La tercera bestia, ¿qué bestia era? Un leopardo con 4 alas. Y además, ¿qué más tenía este leopardo? Tenía 4 cabezas. Y la cuarta bestia, Daniel, hermanos, no pudo cómo comparar esta bestia. Solo dijo una bestia espantosa y terrible. Hermanos, no olvidemos, lo vuelvo a recalcar, estas profecías son simbólicas. Porque, hermanos, nosotros hoy en nuestros días no vamos a ver un león con alas, un leopardo con 4 cabezas. A menos, ¿verdad?, que en los dibujos, en los animes, ahí en la tele. Pero en la vida real, hermanos, eso no existe. Ahora, ¿qué simbolizaban las bestias? Reinos. Este material les va a ayudar bastante. Para poder contestar las preguntas que vamos a hacer. Ahora empecemos a descifrar. Acordémonos, hermanos, que dijimos que las bestias simbolizaban reinos y que este capítulo 7 de Daniel tenía un paralelismo con Daniel capítulo 2. Ahora, la primera pregunta sería, ¿qué reino simboliza el león? Hermanos, no hay duda alguna, hermanos, si nosotros nos acordamos allá en Daniel 2, cuál era la primera bestia o cuál era el primer metal de la estatua de la imagen. Era de oro, y el oro representaba ¿a quién? A Babilonia. Entonces, si seguimos el paralelismo, ¿qué reino representa el león? Siempre sería Babilonia. Siempre sería el reino de Babilonia. Jeremías lo describió. Y vamos a ver de nuevo Jeremías capítulo 4 y versículo 7. Jeremías describió a Babilonia como un león que venía a destruir a Jerusalén. Ese león estaba en marcha. Jeremías capítulo 4 y versículo 7 dice la palabra del Señor: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. ¿Quién iba a destruir a Jerusalén? Nabucodonosor, o el reino de Babilonia. ¿Y cómo lo describe el profeta Jeremías a este reino? Lo describe como ¿qué? Como un león que iba a llegar a destruir la nación de
ciudades quedarán asoladas y sin morador. Entonces, hermanos, no hay duda alguna que el león representa al reino de... ¿A qué reino representa? Al reino de Babilonia. Ahora, en cuanto a esta primera bestia, hermanos, vemos que es combinada con la fuerza del león y con la velocidad del águila. En el mundo, hermanos, animal, el león es considerado como el rey de la selva, mientras que de las aves que vuelan lo es el águila. ¿Por qué? El león por su valentía, por su fuerza, y el águila lo es por su rapidez. Ahora, hermanos, la Biblia menciona que este león tenía alas. Estas alas, hermanos, siguiendo que venimos diciendo que el águila es un animal rápido, veloz. Esto viene simbolizando que Babilonia iba a ser un imperio rápido en sus conquistas. Fuerte, rápido en sus conquistas. Les voy a dar una cita y la apuntan y la pueden leer después. Habacuc 1, 6, 8. Ahí lo pueden comprobar. Entonces, hermanos, pero además sigue mencionando que esta primera bestia que Daniel miraba, y cuando tenía alas, de repente sus alas, ¿qué pasaron? Fueron arrancadas. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos da a entender que este imperio ya no iba a seguir gobernando, o más bien dicho, este imperio ya no iba a seguir conquistando ciudades. ¿Por qué? Porque sus alas serían como arrancadas. Yo pregunto, ¿una gallinita puede volar sin sus alitas? Es difícil, es imposible que un animalito, una gallinita, hermanos, pueda volar sin sus alas. Entonces, hermanos, esto nos quiere decir que en un momento de la historia, Babilonia iba a ¿qué? A caer, que ya no iba a seguir más conquistando. Ahora, y dice esta profecía que se le dio un corazón de hombre. Hermanos, el corazón de un hombre es un corazón valiente. Es un corazón como de fuerza, que no le tiene miedo a nada. Pero ahora dice la palabra del Señor que se le iba a dar un corazón de hombre. Hermanos, en un momento de la historia, Nabucodonosor se creyó que él iba a ser el gobernante por siempre. Y se acuerdan ustedes que Dios, lo mandó allá con las bestias del campo. Amén. Y tuvo que pasar un proceso para reconocer que Dios es el que quita y el que pone los reyes. Amén. Y después de ese proceso que Nabucodonosor tuvo que pasar 7 tiempos o 7 años, hermanos, después de eso Nabucodonosor reconoció y su corazón se le cambió, hermanos, de un corazón como el corazón de un león, como un corazón de hombre. Hermanos, nosotros creemos, o Nabucodonosor se creía que iba a ser un reino duradero, con todo su vigor, con todas sus fuerzas. Y a veces, hermanos, voy a poner este ejemplo: la vida del ser humano. Nosotros, cuando estamos jóvenes, cuando estamos en nuestro apogeo, nos creemos que vamos a ser así para toda la vida. Nos creemos que vamos a ser como fuertes, con todas nuestras ganas de trabajar, con todas nuestras ganas de hacer cosas, pero en realidad no es así. La vida del ser humano va decayendo poco a poco. Entonces, similar iba a pasar
con el reino de Babilonia iba a perder sus fuerzas, iba a caer y no se iba a volver a levantar, porque otra bestia lo conquistaría. Entonces, hermano, el león representa a ¿quién dijimos? A Babilonia. Ahora entramos a la segunda bestia, que era una bestia como un oso, o parecida a un oso. Hermanos, el imperio de Babilonia dominó entre los años 605 hasta el año 539 a.C. Ahora, esta segunda bestia es el oso. Si seguimos, hermanos, el paralelismo de Daniel 2, ¿qué imperio o qué reino sería esta bestia representada por el oso? Los medos y los persas. Nosotros comprobamos a través de la Biblia en Daniel 5, hermanos, que hubo una mano escribiendo, ¿se acuerdan? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, hermanos, digámoslo, la plata de Daniel 2 y el oso de Daniel 7 representan al reino de los medos y los persas. Ahora, esta bestia se nos dice que estaba como, era una bestia que estaba más de un lado que el otro. Estaba más alta de un lado que del otro lado. ¿Qué podemos decir con eso? Hermanos, si este imperio fue formado por medio de dos naciones que se unieron y formaron un imperio. Pero, hermanos, si nosotros revisamos la historia, hermanos, los persas llegaron a tener el control de este imperio. Los persas sobresalían más. Los persas, hermanos, Ciro conquistó, la historia nos dice que Ciro conquistó la capital de los medos, y de esa manera los medos quedaron bajo el estandarte o bajo la autoridad de los persas. Y si usted ve la historia, hermanos, de ahí, desde ese momento, todos los reyes que surgieron fueron reyes persas. ¿Por qué estaba un lado más alzado del otro? Porque los persas sobresalían más en este imperio. Ahora, ¿qué representan las tres costillas? Hermanos, los medos y los persas conquistaron tres naciones muy importantes en su tiempo para poder ascender al trono, por decirlo de esta manera. Pueden notar, estas naciones fueron Lidia, Babilonia y Egipto. Estas tres costillas representan estas tres naciones que los medos y los persas tuvieron que conquistar. Ahora, el imperio medo-persa dominó al mundo del año 559, eso lo vimos en la lección pasada, hasta el año 331 antes de Cristo. ¿A quién representa el oso? A los medos y a los persas. ¿Aquí qué representa que el oso está más alzado de un lado que del otro? La mayor parte de fuerza estaba en los persas. Amén. Que los persas llegaron a tener el dominio sobre este imperio. ¿Y qué representan las tres costillas? Las tres naciones que este reino tuvo que conquistar para ascender al poder. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que es la tercera bestia. Y la tercera bestia, ¿quién se acuerda cómo la describía Daniel? Como un leopardo. La describía como un leopardo. Y además tenía 4 alas. Ahora, si nosotros, vuelvo a repetirlo, si nosotros seguimos el paralelismo con Daniel 2, ¿qué reino estaría representando esta
tercera bestia, que es el leopardo. Amén. El reino de Grecia. Pero hermanos, esta bestia dice que tenía 4 alas de águila, 4 alas de ave. Hermanos, una característica del leopardo es que es un animal como lento o rápido. Es un animal rápido, es un animal veloz. Y en esta característica, hermanos, menciona el profeta Daniel que tenía 4 alas de ave. O sea que este imperio iba a ser un imperio rápido en sus conquistas, más rápidos que los otros. Y la historia nos dice, hermanos, que el imperio Grecia, dirigido y comandado por Alejandro Magno, tardó alrededor de 9 a 12 años en conquistar las naciones que estaban conocidas en ese momento. O sea, iba a ser un imperio rápido en sus conquistas. Pero ahora, ¿qué más nos dice esta bestia? Esta bestia tenía 4 cabezas. Ahora nos podemos preguntar nosotros, ¿qué simbolizan las 4 cabezas? Y quiero que vayamos a Daniel capítulo 8, el libro de Daniel capítulo 8 y versículo 8. Dice, aquí Grecia es representado por un macho cabrío. Y el macho cabrío, dice, se engrandeció en sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vamos a leer el versículo 21 y 22 de Daniel 8. El macho cabrío es el rey de ¿quién? De Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es decir, el primer reino que estaba al frente de este imperio, que era Alejandro Magno. Pero ¿qué pasó? Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El cuerno notable, hermanos, era el rey primero, es decir, Alejandro Magno. Pero dice que cuando este cuerno primero fue quebrado, salieron ¿cuántos cuernos? Salieron 4 cuernos. En Daniel 7 serían 4 cabezas. Ahora, cuando, hermanos, si nosotros nos vamos a la historia, Alejandro Magno murió a los 32 años de edad y no nombró sucesor al trono. Murió sin designar a alguien su trono. No tenía o no había asignado un sucesor que estaría al frente de este imperio. Y dice la historia, hermanos, que entonces este imperio se dividió entre sus 4 generales. Pueden anotar estos nombres que voy a mencionar. Los 4 generales en los que quedó este imperio, hermanos, el primero fue Casandro, el segundo Lisímaco, el tercero Ptolomeo y el cuarto Seleuco. O sea, vemos que la profecía nos da detalles de todo lo que va a pasar. Estas 4 bestias representan ¿qué cosa? La división o los cuatro partes en las que se dividió este imperio de Grecia en manos de sus 4 generales.
Ahora, hermanos, el imperio de Grecia dominó entre los años 331 hasta el año 168 después, antes de Cristo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? El león representa ¿a qué reino? A Babilonia. El oso representa ¿a quién? A los medos y a los persas. El leopardo representa ¿a qué imperio? A Grecia. Amén. Vamos bien, pero la historia no termina ahí. El sueño no termina ahí. Hay algo muy importante, hermanos, en esta cuarta bestia que el profeta Daniel no encontró cómo describirla. Porque si ustedes se fijan, Daniel describió las tres bestias. La describió que se parecía a un león, o que se parecía a un oso, o como un leopardo. Pero esta bestia, hermano, de Daniel, esta cuarta bestia, Daniel no encontró cómo comparar esta bestia. Solo dijo que era una bestia como espantosa y terrible en gran manera, y más fuerte que los otros reinos. Ahora, hermanos, podemos preguntarnos qué imperio representa esta bestia espantosa y terrible. Si seguimos otra vez, si seguimos el paralelismo de Daniel 2 y Daniel 7, hermanos, ¿quién representa al hierro allá en Daniel 2? Al imperio romano. Ahora, por el paralelismo, esta cuarta bestia viene simbolizando lo que es el imperio romano, que tomó el mando en el año 168 antes de Cristo. Hermanos, la expresión que tenía, Daniel dice que esta bestia tenía unos dientes grandes como de ¿qué? Como de hierro. Y las piernas que vio Daniel en el capítulo 2, ¿de qué material eran? De hierro también. Entonces vemos, claro, hermanos, el paralelismo que hay en estas dos. Allá en Daniel mostrado como el metal de hierro, y aquí Daniel lo muestra como una bestia espantosa y terrible. Ahora, hermanos, el imperio romano derrotó a Grecia allá por el año 168 antes de Cristo. Daniel no encontró palabras cómo describir a esta bestia que simboliza al imperio romano. Pero, hermanos, si nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 1 en adelante, vamos a ver cómo llamó Juan a este imperio que estaba representando al imperio de Roma. Veamos en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 1 al 4. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí que había ¿qué? Un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y ¿qué más? Y 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía la bestia espantosa y terrible que vio Daniel? 10 cuernos. Ahora, dice, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, ¿a fin de qué? A fin de devorar a su hijo tan pronto como el hijo naciese. ¿Cómo lo describe Juan
al Imperio Romano? Como un dragón escarlata que tenía 10 cuernos. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que el dragón representa a Satanás. Pero en esta oportunidad, hermanos, el dragón representa a Satanás y Satanás está usando al Imperio Romano para poder destruir o para poder matar al niño en cuanto naciese. Y si nosotros nos acordamos allá en San Mateo capítulo 2, hermanos, capítulo 2 y versículo 13, vamos a leerlo. El libro de San Mateo capítulo 2 y versículo 13, vamos a ver cómo, hermanos, esto guarda un gran mensaje para nuestros días. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños ¿a quién? A José. ¿Quién era José? El esposo de María. Y le dijo: ¿cómo? Levántate y toma al niño. ¿A qué niño se refería? A Cristo Jesús. Ahora dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye ¿hacia dónde? Hacia Egipto, y permanece hasta allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué? Para matarlo. Herodes, hermanos, llamado también Herodes el Grande, fue un rey de Judea que gobernó el territorio con la aprobación de Roma. Era un rey que estaba, hermanos, ahí porque el Imperio Romano lo había designado que estuviera a cargo de ese reino. Y ahora, hermanos, la ordenanza era que tuvieran que matar al niño Jesús. Herodes dio el decreto y dijo que niños menores de ¿qué? Menores de 2 años tenían que ser muertos. ¿Con la intención de qué? ¿Con qué intención se paró el dragón enfrente de la mujer? Con la intención de devorar, con la intención, hermanos, de matar al niño Jesús tan pronto como naciese. Ahora, hermanos, de las 4 bestias que hemos estudiado, hermanos, ¿cuál de ellas captó o llamó la atención más de Daniel? La cuarta bestia. Vamos a leer el versículo 19 y el versículo 21. Daniel capítulo 7, versículo 19 en adelante. Dice el profeta Daniel: a Daniel le llamó más la atención esta cuarta bestia. Ustedes lo descubrirán conmigo en esta hermosa tarde. Dice: entonces tuve ¿qué? Entonces tuve un deseo de saber la verdad. ¿Acerca de qué bestia? Acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo quería saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno pequeño, dice en el versículo 8, que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. El profeta Daniel tuvo un deseo, hermanos, así como cuando nosotros somos curiosos por algo o por algo en nuestra vida nos llama la atención y tenemos un deseo grande de
que estamos convencidos que estamos satisfechos. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, un deseo de saber. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo. Una ama de casa quisiera saber cómo se hace dicha comida. Y ella tiene el deseo en su corazón y dice: yo quiero saber cómo es que se hace esto. Yo quiero saber por qué a ella le queda deliciosa la comida y por qué a mí no. Y hasta que descubre cuál era el secreto, hermanos, ella, como tuvo el deseo de saber cómo prepararlo, y ese deseo le motivó a investigar cómo se hacía para que la comida de su rica y deliciosa. Lo pudo hacer mediante un deseo que le surgió, porque si no le hubiera surgido ese deseo, no se hubiera hecho absolutamente nada. Entonces Daniel dijo: yo tengo el deseo de saber qué representa esta bestia espantosa y terrible y que es diferente a todas las bestias que he visto. Ahora, hermanos, dice que esta bestia tenía ¿cuántos cuernos? Tenía 10 cuernos. Ahora, hermanos, ¿qué representan los 10 cuernos? Hermanos, en la lección pasada veíamos la imagen que tenía 10 dedos. ¿Y qué simbolizaban los 10 dedos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde? Vamos, trabajemos, recordemos. ¿Qué simbolizaban los 10 dedos? 10 naciones que iban a surgir del Imperio Romano mediante la división de las tribus bárbaras. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de eso? Ahora, hermanos, los 10 cuernos representan esas 10 naciones o esas 10 tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano occidental. ¿Se acuerdan también que mencionamos que el Imperio Romano se dividió en dos: en Occidente y en Oriente? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Amén. Ahora, estas tribus, hermanos, se filtraron en el Imperio Romano occidental y formaron, hermanos, lo que hoy en día nosotros conocemos como los países del primer mundo allá en Europa occidental. Vamos a hacer un recordatorio. Hermanos, los francos, esta era una de las tribus bárbaras que entraron al Imperio Romano, y los francos lograron formar lo que hoy es la nación de qué dice ahí? De Francia, un país del primer mundo, ¿sí o no? Ahora, los alemanes vinieron a formar la nación de Alemania. Los burgundios formaron la nación de Suiza. Los suevos formaron la nación de ¿qué? De Portugal. Los visigodos formaron la nación de España. Los anglosajones formaron la nación de Inglaterra. Los lombardos formaron la nación de Italia. Los vándalos, ustedes ven que dice ahí extintos. Los ostrogodos, ustedes ven que también dice extintos. Y los égulos, ustedes ven también que aparece ahí como extintos. Eso lo vamos a descubrir más adelante. El por qué no hay ninguna nación que descienda de estas tribus. Ahora, pero la historia no termina ahí. Dice, hermanos, que después de ver estas 10 cuernos, Daniel vio que salir un cuerno como un cuerno pequeño. Ahora, hermanos, hasta aquí
Hermanos, Dios nos ha ayudado a poder descifrar esta tremenda profecía. Amén. El oso, hermanos, el león simboliza a Babilonia. El oso representa a quién, mis hermanas? A los medos y a los persas. El leopardo representa a quién? A Grecia. La bestia espantosa y terrible que vio Daniel, pero Juan la describe como un dragón, representa al imperio ¿qué? Al imperio romano. Y ahora, después de muchos tiempos, a esta cuarta bestia le salen ¿cuántos cuernos? Le salen 10 cuernos, que son los mismos 10 dedos de la estatua de Daniel 2, y que son las 10 naciones o las 10 divisiones en las cuales se dividió el imperio romano. Pero ahora, después de esos 10 cuernos, le sale un cuerno pequeño. Eso, hermanos, lo vamos a descubrir en la segunda parte de esta lección número 2. Que Dios les bendiga a todos, es mi mayor deseo en esta hermosa